Buenos días a todos. Y hoy vamos a hablar de agentes de inteligencia artificial. La verdad es que es un término que este 2025 ha estado dando mucha guerra y mi objetivo con el día de hoy es que os llevéis con una idea clara y concreta de lo que son los agentes de inteligencia artificial y con que veáis ejemplos donde esos agentes se combinan con la automatización, voy a decir más tradicional, para realmente aportar valor y sobre todo que veáis proyectos reales, proyectos en marcha que cualquier empresa podría empezar a aplicar, ¿vale? Dejo ahí también mi correo electrónico. Si alguno tuviese alguna duda, pues podríamos hablar también más adelante sin ningún problema, ¿vale? Y vamos a empezar. Es cierto que, bueno, quizás ya no es por la mañana. A ver si me deja pasar, vale. Ya no es por la mañana, pero tenemos aquí a George Clooney, ¿vale? Y George Clooney nos va a ayudar a entender perfectamente qué son los agentes, ¿vale? Y en este caso, George Clooney me pide una cosa, y me pide que le prepare un café. ¿Vale? Yo como agente humano, no agente de inteligencia artificial, sino agente humano, tengo que ver cómo puedo prepararle un café a mi amigo George. Y lo primero que voy a hacer es, voy a intentar utilizar una herramienta que tengo a mi disposición, que es Google, para intentar prepararle a George ese café, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, pues bueno, entrar en Google y directamente buscar prepárame un café. Nos damos cuenta de que buscando en Google prepárame un café, no conseguimos lo que en este caso nuestro usuario George Clooney nos pedía, ¿no? Y parece que ahora, bueno, pues esto de Google empieza a pasar un poco de moda. Vamos a utilizar una herramienta más avanzada, vamos a utilizar ChatGPT con su versión 4.0 y vamos a intentar lo mismo. Vamos a pedirle a ChatGPT que nos prepare un café, ¿vale? Vemos que cuando le pedimos a un modelo de lenguaje como es ChatGPT que nos prepare un café, nos dice que no tiene acceso a las herramientas necesarias para preparar un café, ¿no? Ya vemos que toma una orientación diferente, pero todavía no es capaz de hacerlo. Vamos a utilizar una tercera herramienta, que en este caso esto es un agente de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurriría si utilizásemos un agente de inteligencia artificial? Veis en la parte inferior que este agente, un segundito, pluma, no, puntero láser. ¿Vale? Veis aquí en la zona interior esta gente tiene acceso a una serie de elementos, a bases de datos, a un IoT con una cafetera, a un RAG con documentos, luego veremos qué es esto, o a razonamiento avanzado. Cuando le pedimos al modelo agéntico que nos prepare un café, ¿vale? Fijaros que va haciendo un proceso mental, va intentando analizar, ¿vale? ¿Qué necesitaría hacer, qué necesitaría utilizar para poder llegar a preparar un café? Y mientras no decida cuál es la herramienta correcta a utilizar, no la va a utilizar. Una vez que identifique cuál es la correcta, además vamos a darle acceso a esa herramienta. Por lo tanto, vemos aquí como la herramienta ha decidido utilizar el IoT de esta cafetera para prepararnos un café, ¿vale? Esto cuando lo hacemos en vez de en remoto en directo, lo hacemos con una cafetera real que se activa y automáticamente nos prepara un café, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Vamos a intentar explicar un poco el flujo, el proceso, porque es lo que nos va a ayudar a entender qué es esto de los agentes, ¿vale? Por una parte, en un sistema de agentes de inteligencia artificial necesitamos siempre a un usuario. En este caso tenemos aquí a George Clooney, ¿vale? George Clooney es el usuario que ha solicitado que alguien le prepare un café. Y en este caso me lo ha pedido a mí como agente humano. Yo soy el agente humano. Y yo como agente humano, no agente de IA, sino agente humano, tengo ciertas capacidades. Yo puedo meterme en un documento de Word y redactar un documento, yo puedo utilizar Google, yo puedo buscar archivos en mi ordenador, puedo lanzar un prompt a ChatGPT, puedo lanzar una solicitud a un sistema, a un programa, ¿vale? Al final pensad en un agente de cualquier tipo, como un sistema que es autónomo, que entiende cuál es su entorno y que es capaz de tomar decisiones y actuar para alcanzar los objetivos que se le han planteado, ¿vale? Por lo tanto, en el flujo, George me ha dicho, prepárame un café, y yo lo primero que he hecho es pensar
¿qué puedo hacer para resolver este problema? ¿Vale? Lo primero que he hecho es, bueno, buscar en Google. Ha sido mi primer intento, ¿no? He intentado buscar en Google y el resultado no me ha gustado. Por lo tanto, he dicho, vale, venga, voy a probar otra acción. Y me he ido a ChatGPT. He buscado dentro de ChatGPT, he intentado utilizar esa herramienta para prepararle un café a George Clooney, pero no lo he conseguido. Así que he decidido utilizar una tercera herramienta que tengo a mi disposición, que es un agente de IA. Es importante que veáis que un agente, en este caso humano, yo, puede llamar a otro agente, en este caso de inteligencia artificial. Vamos a verlo desde ese segundo punto de vista, ¿no? Yo como usuario le he pedido a mi agente de IA que me preparase un café americano con leche de almendra. Tengo un agente de inteligencia artificial que lo primero que ha pensado es cómo puedo yo resolver este problema, ¿vale? Ha sido un poco el proceso mental que ha seguido este algoritmo. A partir de ahí, el sistema ha estado analizando, bueno, las diferentes herramientas que tenía a su disposición, bases de datos, IoT, RAG, razonamiento, y ha decidido que el IoT era la mejor manera de activar una cafetera para preparar un café. Esto que parece como muy teórico, muy abstracto, no deja de ser el proceso de razonamiento que sigue un modelo agéntico cuando nosotros lo ejecutamos, ¿vale? Por terminar de dejar un poco claro el modelo, quiero que penséis en un agente como en una persona servicial que está compuesta de dos cosas. Por una parte tenemos el cerebro, ¿vale? Tenemos la cabeza y por otra parte tenemos el cuerpo. ¿Vale? Ese cuerpo nos permite ejecutar una serie de acciones, ¿vale? Aquí en esta persona puede ser, por ejemplo, abrir una puerta, puede ser llamar a un cliente o puede ser preparar un café, ¿vale? Pero si analizamos un poco el proceso, vemos el símil de un agente es que el cerebro nos lo proporciona el modelo de lenguaje, ¿vale? Un modelo de lenguaje reflexiona, mira a ver qué herramientas tiene a su disposición, ¿vale? En este caso dispone de una serie de herramientas, como podría ser consultar en una base de datos las ventas que ha habido, consultar un catálogo de productos o incluso notificar a un cliente, ¿vale? Y al final, esas herramientas, ¿vale? Que son las que tiene a su disposición pues, una persona, que podría ser llaves, teléfono, cafetera, pues un modelo de lenguaje tiene lo mismo, ¿vale? Y aquí hablamos un poco de las habilidades de un agente. Aquí podéis ver, esto ya son quizás nombres un poquito más técnicos, pero a un modelo de lenguaje le permitimos desarrollar e interpretar su propio código, le permitimos acceder a sistemas de búsqueda de información, como son los sistemas RAG, o le permitimos que a través de automatización llame a otras funciones externas, ¿vale? Quiero que os quedéis, esta parte así un poco teórica, simplemente quiero que os quedéis con que en un agente tenemos un cerebro, un sistema que reflexiona y piensa cómo habría que resolver el problema, y tenemos luego un cuerpo, que es al final el sistema que es capaz de utilizar herramientas para ejecutar acciones, ¿vale? Esa teoría, que realmente es una teoría, se ha aplicado o se está aplicando en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Como decíamos, un agente de IA es un sistema que utiliza un modelo de lenguaje como un motor de razonamiento, ¿vale? En vez de utilizar un modelo de lenguaje para que yo le pregunte y me responde, queremos utilizar ese modelo de razonamiento para que reflexione, para que primero comprenda la pregunta que le estamos haciendo y sea capaz de respondernos de la manera que requiere esa pregunta, ¿vale? Que sea capaz de razonar y de planificar, es decir, queremos un sistema que sea capaz de razonar qué tendría que hacer yo para resolver ese problema, que pueda analizar información, que pueda tomar decisiones, que pueda idear estrategias. Y por último, necesitamos un sistema que sea capaz de interactuar con un entorno, de acceder a información, de ejecutar acciones, de observar los resultados para ver si están bien o mal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, quizás ya de una manera un poquito más transversal en este tipo de sistemas, tenemos la memoria. Sé que esto parece así un poquito teórico, pero es importante que entendamos que esto de los agentes no se ha inventado nada nuevo, simplemente se está aprovechando la capacidad de los LLMs, de los modelos de lenguaje, para hacer tareas más complejas de las que venían haciendo hasta ahora. Y para eso necesitamos
ir encadenando un flujo. Por eso hablamos de automatización. Aquí ya no solo es una IA, es una IA a la que unimos con ciertos flujos de programación, flujos de automatización, ¿vale? Porque veamos un ejemplo, podemos tener diferentes niveles de agentes, ¿vale? Un agente, como hemos visto, es al final un sistema capaz de recibir una pregunta, razonar, ejecutar una serie de acciones y respondernos. Por lo tanto, podemos tener niveles agénticos más bajos, ¿vale? O niveles agénticos más altos, ¿vale? Ahora estoy viendo que en el eje vertical está al revés, ¿vale? En el eje vertical están al revés lo de bajo, medio, alto. Y vamos a empezar, vamos a ver ejemplos, ahora sí vamos a ir ya bajando la tierra, vamos a ver ejemplos de los tres elementos, vamos a ver ejemplos de asistentes, vamos a ver ejemplos de copilotos y vamos a ver ejemplos de agentes autónomos, ¿vale? Pero realmente cada uno de estos sistemas ya tiene un comportamiento agéntico, quizás un poquito más bajo, pero ya tiene un comportamiento agéntico. Vamos a empezar por los asistentes o lo que denominamos los chatbots, ¿vale? Un chatbot tiene un nivel de agencia bajo, porque al final es capaz de hacer ciertas cosas, pero siempre bajo instrucción de los usuarios. Os voy a poner ahora un par de vídeos, ¿vale? Uno de ChatGPT y uno de Claude. En el de ChatGPT vamos a ver cómo ChatGPT es capaz de acceder a Internet, de leerse una serie de páginas web que están indexadas, interpretar esa información y entonces respondernos. Y vamos a ver un segundo ejemplo de Claude, donde nosotros le pedimos que nos cree en HTML y en CSS una gráfica ilustrativa sobre el nivel de agencia, con el eje vertical el nivel agéntico y en el eje horizontal la complejidad, ¿vale? Y como estáis viendo, seguro que todos habéis utilizado ya alguna vez algún tipo de sistema o modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Pues lo que estamos haciendo es pedir que cada uno de esos sistemas responda a nuestra solicitud. No estamos simplemente hablando con una IA, estamos hablando en la zona izquierda, estamos hablando con una IA a la que le hemos permitido acceder a Internet. Estamos hablando con una IA a la que tiene un programa por detrás en la cual le decimos, mira, cuando alguien le dé al botoncito donde pone buscar, quiero que te conectes a Internet, que hagas búsquedas, que de esas búsquedas saques información y que de esa información me redactes una respuesta. Eso es un flujo de automatización que hay hecho por detrás, ¿vale? En el caso de Claude, lo mismo. Le hemos dicho, cuando un usuario te pida algo que requiera que desarrolles y ejecutes código, tienes que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, es un nivel agéntico. Lo que pasa es que en vez de darle miles de herramientas y permitir que la IA elija entre todas ellas, es realmente el usuario el que en este caso está eligiendo qué tipo de herramienta utiliza para cada uno de estos casos, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de un nivel de agencia bajo. Es un agente, pero con un nivel de agencia bajo. Vamos a ver ahora el segundo nivel de complejidad. Vamos a ver ahora lo que son los copilotos, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros habéis utilizado sistemas como los GPTs, ¿vale? Vamos a ver ahora unos ejemplos similares, pero en vez de sobre ChatGPT, sobre la herramienta de Copilot 365 de Microsoft, ¿vale? Que están evolucionando muchísimo estas últimas semanas. Aquí hablamos de un nivel de agencia medio, ¿vale? Punto número uno, yo cada vez que interactúo con un copiloto, no tengo que estar diciéndole, ahora accede a Internet, ahora crea código, ahora utiliza esto otro, ¿vale? Ya está preconfigurado, pero está preconfigurado de manera personalizada, porque yo he creado este copiloto. Yo le he dado instrucciones previas sobre cómo tiene que funcionar, sobre cómo tiene que comportarse, y a partir de ahí yo ese sistema lo puedo compartir con diferentes usuarios que son quienes van a decidir. Vale, yo voy a utilizar el copiloto ahora vais a ver un ejemplo, por ejemplo, el copiloto del BOE, ¿vale? Porque yo tengo un problema que tiene que ver con el BOE y quiero resolver ese problema específico dentro del BOE. Pues bueno, esto sería un ejemplo de un copiloto hecho a medida. Vamos a ver el vídeo. Y aquí lo que podéis ver es el panel de creación de copilotos dentro de Copilot 365, donde yo le defino cuál es el objetivo, cuáles son las instrucciones generales, cómo tiene que comportarse. Le digo que tiene acceso a Internet, pero a las páginas web que yo le marco, en este caso la del BOE. Le puedo dar solicitudes de cómo tiene que arrancar, le puedo permitir acciones, le puedo permitir, y a partir de ahí, ¿vale? Cuando yo lo abro, habéis visto que he seleccionado ya directamente el copiloto BOE,
le digo, por ejemplo, ¿cuáles son las últimas leyes publicadas en el BOE? Y este sistema, que tiene un comportamiento agéntico, porque, como le hemos explicado que tiene que irse al BOE, buscar al BOE y responder de esta manera específica, eso es lo que va a hacer. Yo, este copiloto, lo puedo compartir con otras personas y les va a funcionar exactamente igual. No tienen que saber si yo le he permitido a esto acceder al BOE, al BOA o a qué. Esto lo único que tienen que saber es que es un sistema, un agentito específicamente desarrollado para que yo haga consultas sobre legislación en el BOE, ¿vale? Y esto tiene un nivel de agencia medio, porque la persona, el usuario final, no tiene por qué conocer cómo ha sido codificado o entrenado este copiloto, ¿vale? Y además resuelve problemas específicos, personalizados. Buscar en Internet es un problema que tenemos todos, ¿no? Es una tarea que hacemos todos. Pero imaginaros, y os pongo aquí un segundo ejemplo, ¿vale? Imaginaros que nos dedicamos, somos una agencia de marketing y lanzamos propuestas de campañas a nuestros clientes y queremos tener un agente, un copiloto integrado dentro de Word que nos apoye y nos ayude a la hora de redactar campañas, propuestas de campañas de marketing online en este caso, ¿vale? Bueno, pues aquí nosotros tenemos nuestra propuesta de campaña, ¿vale? Si os habéis fijado, hemos abierto un copiloto que se llama Campañas Agent. Y aquí entramos y le decimos, en base a los KPIs que utiliza la compañía, ¿qué métricas tiene sentido medir durante esta campaña? ¿Vale? Y vemos como automáticamente este agente se ha leído el contenido del documento de Word, ha sido previamente configurado o entrenado, entre comillas, es entrenado con información sobre diferentes tipos de KPIs que tienen estas empresas y automáticamente me propone qué KPIs habría que implementar, ¿vale? Que si lo veis ahí, me dice, por ejemplo, impresiones totales, número de veces que el contenido de la campaña se muestra en redes sociales. Por ejemplo, en la campaña de la consola XBay se lograron 1,45 millones de impresiones. Es decir, está accediendo a información personalizada y la está complementando con la propuesta de campaña para construir, en este caso, los KPIs adecuados para este tipo de campañas, ¿vale? Importante, estamos hablando de un copiloto que tiene un comportamiento agéntico, está personalizado, está adaptado. Yo como usuario soy quien decide cuándo tengo que acceder a la herramienta que me pone los KPIs, por lo tanto el nivel de agencia es medio. Sigo siendo yo como usuario el que tiene que elegir con qué agente o con qué copiloto trabaja en cada momento. Vamos a ir ahora hacia el nivel de agencia más alto, ¿vale? Donde ya hablamos de agentes autónomos, donde yo como usuario ya no voy a decirle a la gente, o ya no voy a seleccionar exactamente qué agente voy a utilizar, sino que va a ser el propio agente el que va a decidir en base al tipo de consulta que yo le lance, qué tipo de flujo, qué tipo de herramienta debe utilizar, como veíamos en el caso de la cafetera, ¿vale? Lo ha dicho ya Jesús antes, pero si alguien tiene alguna duda, sé que el contenido de hoy es algo complejo a nivel técnico, pero lo podemos ver sin ningún problema si tenéis cualquier duda. Como os decía, vamos ahora al tercer nivel de agentes, que es el de los agentes autónomos, ¿vale? Que es un poco lo que estamos buscando ver aquí. ¿Qué pinta tiene un agente autónomo por dentro? ¿Vale? A los que hayáis trabajado alguna vez ya en el mundo de la automatización, bueno, pues vais a ver que realmente un agente intentamos describirlo de una manera gráfica, ¿vale? Esto que veis aquí es un ejemplo de un agente. Hay diferentes herramientas para construir este tipo de sistemas. Los fabricantes, ahora mismo hay un boom de herramientas de diseño de agentes. Esta es una que a nosotros nos gusta mucho y utilizamos en muchos proyectos, ¿vale? Y básicamente lo que nos permite es diseñar o configurar agentes, ¿vale? Vamos a ver ahora una serie de ejemplos con un ejemplo real, ¿vale? Donde vamos a ver cómo cada una de estas partes de este agente pues, se comportarían en un caso, como decíamos, empresarial, en un caso real, ¿vale? Puntos importantes dentro de lo que vemos ahora mismo en pantalla. Punto número uno, lo veremos luego, pero un agente puede tener
un número ilimitado de entradas y de salidas. En este caso lo tenemos conectado a WhatsApp, ¿vale? Vais a ver los ejemplos conectados directamente a WhatsApp, pero podríamos conectarlo a Teams, correos electrónicos, si utilizamos Salesforce, Business Central, da igual. Al final podemos conectar este tipo de agentes o sistemas a cualquier aplicación que nos interese, ¿vale? Segundo punto importante, tenemos un sistema de decisión autónoma. Cuando nosotros a través de WhatsApp hablamos con este agente, podemos pedirle cosas de todo tipo, pero necesitamos que esa gente sea capaz de entender, igual que veíamos antes en el flujo de las redes neuronales, necesitamos que la gente sea capaz de entender qué herramienta tengo que utilizar en cada momento, ¿vale? Para responder a la solicitud que me ha lanzado el usuario. Incluso, súper importante, ¿qué ocurre si el usuario me hace preguntas de temas que no están relacionados con lo que yo quiero responder? No sé si habéis visto, se ha viralizado un poquito esta Semana Santa o los días de antes, un chatbot que ha implementado una gran superficie, un gran retailer del mundo de supermercados, donde conseguían los usuarios, entraban y en vez de preguntarle por cuál es el precio de un yogur, le pedían que les desarrollase código en Python, ¿no? Esto estando en la página web de compra de productos. Y el chatbot respondía, les decía, pues sí, aquí tienes un código en Python para... Claro, nosotros no queremos que un chatbot que supuestamente tiene que ayudarte a hacer la compra te genere código en Python, queremos que te ayude a hacer la compra, ¿no? Bueno, este tipo de comportamiento agénticos nos permite decir, oye, cuando el usuario te pide algo que no está relacionado con ninguna de las cajitas que tenemos nosotros aquí desarrolladas, quiero que directamente le respondas diciendo que, oye, que para esto tú no estás preparado para ayudar con eso, ¿vale? Vamos a ver ahora los ejemplos, pero quiero que os quedéis, porque lo vais a ver funcionando, es una grabación de pantalla, pero en vivo, donde vais a ver cómo cuando entra un mensaje, ¿vale? Estas cajitas de aquí se van iluminando y los datos se van procesando. ¿Dónde se utiliza aquí la inteligencia artificial? Pues bueno, podéis ver diferentes puntos, ¿vale? Podéis ver aquí que pone Azure OpenAI, Azure OpenAI, Azure OpenAI. Bueno, pues aquí hay otros tres. Aquí, fijaros que solo aquí hay más de 6 modelos de inteligencia artificial que forman parte de este agente, ¿no? Esto sería un poco el zoom. El día de mañana, bueno, incluso hoy ya estos agentes se están complicando muchísimo, porque en vez de tener pues estas 7, 8 celdas, pues tienen muchísimas, muchísimas más. Pero vamos a ir al ejemplo en vivo, ¿vale? Vamos a hablar de una empresa ficticia que hemos llamado Adventure Works, ¿vale? Donde, bueno, podemos comprar bicicletas, ¿vale? Podemos comprar todo tipo de bicicletas, o sea, la empresa existe, ¿vale? Lo que es ficticio es o todo el sistema que hemos montado no lo tenemos montado con ellos o no lo hemos montado para ellos, en este ejemplo ficticio, y lo que vamos a ver es una página que ofrece venta de bicicletas, ¿vale? Esta empresa, como no podía ser de otra manera, pues cuenta con su ERP, ¿vale? Cuentan con un ERP que en este caso por detrás tiene una base de datos SQL bastante compleja, con todo lo que tiene que ver con pedidos, con todo lo que tiene que ver con ubicaciones. Y una de las tareas que nuestro agente le hemos permitido hacer, ¿vale? Una de esas acciones o de esas herramientas que hemos puesto a su disposición para trabajar es la capacidad de consultar información en el ERP mediante lenguaje natural, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a ver ahora? Ahora lo que vais a ver es una demo grabada donde nosotros en WhatsApp le hacemos una pregunta a nuestro agente y ese agente va a ser capaz de conectarse a esa base de datos SQL para definir cuál es el tipo de consulta que tiene que hacer, ¿vale? Y en base a eso responder directamente al usuario. Pongo el vídeo y lo explico. A la que entramos y le decimos, me gustaría saber cuántas bicicletas vendimos en Australia en 2011. ¿Vale? Veis aquí cómo se van ejecutando las diferentes casillas, ¿vale? Algunas de ellas pues tienen o tardan un poquito más según el tipo de tarea que hay que hacer. Aquí pensad que lo que necesitamos es que la IA sea capaz de construir una consulta SQL, validar esa consulta SQL, ejecutar esa consulta SQL, recibir la información, procesar la información y volver a enviar esa información al usuario, ¿vale? Si lo veis aquí ya nos ha respondido y dice que en 2011 en Australia se vendieron un total de 6 bicicletas. Acordaros del título de este seminario.
agentes de inteligencia artificial y automatización, ¿vale? La verdadera combinación que nos puede permitir poner en marcha proyectos de alto valor, ¿no? Algo así. Em, ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Bueno, hemos visto que tenemos un sistema integrado con un bot de WhatsApp. Cuando llega un mensaje, tenemos aquí una primera IA que va a decidir sobre qué tiene que ver la consulta del usuario. Va a decidir si tiene que ver, fijaros que lo tenemos aquí en grandes grupos, sobre información sobre ventas, información sobre empleados o información sobre el producto. En base a eso va a ejecutar una de las cajas correspondientes y nos va a responder. En concreto, en este caso, hemos ejecutado esta cajita de aquí, que se llama información sobre ventas, donde se ha hecho una serie de pequeños procesamientos y se ha utilizado un modelo agéntico, ¿vale? Este modelo agéntico utiliza un modelo de lenguaje por detrás para hacer la construcción de consultas que haga falta. En este caso, el tipo de agente es lo que se llama un texto SQL, que es un sistema capaz de construir una consulta SQL, ejecutar esa consulta SQL, verificar que los datos son adecuados y redactar una respuesta humanizada a esa consulta SQL. Cuando terminamos, volvemos a WhatsApp y respondemos a nuestro usuario en la manera en la que se ha configurado, ¿vale? Pensad que dentro de cada una de estas cajitas que vemos aquí, pues hay bastante información, código, credenciales de acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, acabáis de ver un vídeo de un agente que permite a un usuario, de primeras habéis visto el primer ejemplo, que es consultar información sobre ventas desde WhatsApp, ¿vale? Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, un funcionamiento similar, donde en este caso queremos poder hacer consultas de información sobre empleados para poder planificar, en este caso, la gestión de recursos humanos dentro de la empresa, ¿vale? Pensad que aquí el número de consultas que podemos hacer es infinito, pero además son consultas que podemos llegar a combinar de una manera bastante compleja, ¿vale? Tenemos aquí la estructura de la base de datos para que podáis verla y nos vamos de nuevo a nuestra demo y decimos, genial, ¿podrías decirme cuántos hombres y mujeres tenemos en cada turno de trabajo? Fijaros que esto ya no es simplemente hacer una consulta simple. Aquí tengo que hacer una serie de uniones entre tablas, tengo que combinar unas con otras, tengo que filtrar cuáles son hombres y cuáles son mujeres, tengo que devolver la respuesta. Es decir, no es una consulta simplemente de busco, capturo el dato y te lo devuelvo, ¿vale? Que es lo que haría un sistema de automatización tradicional, sino que en este caso tenemos un sistema agéntico capaz de procesar todos esos pequeños detalles que hacen que esto de verdad nos pueda aportar productividad, ¿vale? Fijaros que la respuesta nos dice, en el turno uno tenemos 59 mujeres y 123 hombres, en el turno 2 9 mujeres y 53 hombres, en el turno 3 19 mujeres y 33 hombres, ¿vale? Eh, el sistema ha sido capaz de nuevo de analizar, de conectarse, de generar esas estructuras y a partir de ahí de devolvernos una respuesta humanizada a través de WhatsApp, ¿vale? ¿Qué más acciones o qué más habilidades podemos darle a la IA? Bueno, realmente tenemos, como os decía antes, prácticamente infinitas. Y os voy a enseñar una muy interesante que es la que llamamos el RAG, ¿vale? El RAG o el Retrieval Augmented Generation, que es lo que significan estas tres siglas RAG, lo que nos permite es consultar información existente en documentos, ¿vale? Pero esas consultas tienen que ser consultas avanzadas. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo a día de hoy os doy un documento y os digo busca información, pues normalmente ¿qué vas a hacer? Vas a hacer control F, le vas a dar a buscar y vas a poner ciertas palabras clave que crees que aparecen en el documento. Pero hay veces que una palabra clave no tiene por qué representar exactamente lo que tú estás buscando, ¿no? Y si yo busco precio, igual en vez de precio pone coste, y si yo busco PVP, igual en vez de PVP pone precio de venta de público, o igual, es decir, hay diferentes maneras de expresar las cosas, ¿no? ¿Cómo hace la IA para buscar información dentro de este tipo de estructuras de documentos más compleja? Pues vamos a verlo. Fijaros, aquí tenemos un documento, en este caso PDF, bastante complejo, donde tenemos todos los productos, tenemos las bicicletas, los colores, los tamaños, características técnicas, ¿vale? En tabla. Bueno, no es una información muy legible, no es una información sencilla, ¿no? Y aquí digo, hombre, pues hombre, es fácil que si yo le pregunto, dime del modelo Orca, no sé qué, cuál es el crank para el 647, bueno, eso es una consulta relativamente sencilla. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos poder
hacer consultas más avanzadas sobre un catálogo de productos, en este caso un catálogo de cientos de páginas llenas de modelos y versiones de bicicletas, ¿vale? Vamos a ver de nuevo el ejemplo en nuestro sistema de automatización y vamos a introducir aquí nuestro mensaje. ¿Qué modelos de bicicleta MTB tenemos? Fijaros, una pregunta abierta. No es búscame este dato y devuélvemelo. Necesitamos un sistema que sea capaz de analizar y procesar toda la información que aparece en esos documentos y en base a eso respondernos, ¿vale? Y veis que aquí tenemos unos poquitos segundos de delay y ya nos aparece la respuesta donde nos dice que el catálogo de bicicletas MTB tenemos la línea MX con bicicletas diseñadas para ofrecer diversión, innovación tecnológica. En la línea MX tenemos dos tamaños, 27,5 y 29 pulgadas, para un montón de ciclistas. Si necesitas consultas adicionales, pregúntame, ¿vale? Fijaros qué respuesta tan simple, humana, rápida, basada, sobre todo basada en una información tan compleja, ilegible y no humana como son muchas veces los catálogos de producto, ¿no? Aquí en WhatsApp no lo hemos implementado, pero lo que también tenemos, a ver si así no se me pasa, vale, lo que también podemos hacer aquí es que yo directamente haciendo clic me abra la página del folleto, la página del catálogo de producto, donde aparece toda esa información ordenada de la manera adecuada, ¿vale? Y de nuevo esto lo ha hecho todo el mismo agente que se ha conectado a mi ERP, el mismo agente que se ha conectado a mi sistema de gestión de recursos humanos, es el mismo agente que se ha conectado a mi catálogo de información de productos para devolver información en base a esos productos. Y todo construido en una herramienta sobre la que tenemos bastante control, ¿no? No es un sistema de estos de IA que dices tú, a ver qué narices me va a responder, sino ya hablamos de sistemas sobre los que tenemos un nivel de control alto, ¿vale? Hacemos aquí una nueva pregunta donde le decimos, oye, ¿qué tal va el Real Zaragoza en la liga? Y efectivamente, como veíamos antes, cuando el sistema no tiene mucho, o se le hace una pregunta que no tiene que ver con ninguno de los elementos que se le ha configurado a este agente, nos va por la vía trasera, ¿vale? Y nos dice directamente, lo siento, no puedo ayudarte con tu pregunta. Los LLMs, los modelos que están ejecutando estos agentes, saben perfectamente cómo acceder a la información de cómo va el Real Zaragoza en la liga. Pero en este caso ya hemos configurado al sistema para que no responda a consultas que no tengan que ver con información de ventas, información de empleados y turnos o información de producto. Esta es un poco otra de las grandes ventajas de combinar la inteligencia artificial y los agentes con la automatización, ¿vale? Espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito más clara la parte inicial, ¿no? De qué es un agente. Y ya para terminar, os quiero enseñar o mostrar algunas otras habilidades que podemos conectar a este tipo de sistemas, ¿vale? Ahora habéis visto cómo lo hemos conectado a una serie de bases de datos, pero realmente un agente de inteligencia artificial tiene un montón de características, ¿vale? Y podemos conectarlo a Teams, a Telegram, a Slack. Podemos desplegar ese, igual que yo hablo con el sistema por WhatsApp, puedo desplegar ese agente en mi página web. Puedo hacerlo por teléfono, ya hemos puesto en marcha agentes que cuando yo llamo por teléfono me lo coge una IA, pero no me lo coge una IA de estas que habla robóticamente y me dice pulse uno para... No es una grabación, es una IA que en tiempo real está generando, igual que en WhatsApp. Veíamos aquí que me dice, lo siento, no puedo ayudarte con tu pregunta, ¿vale? Vemos aquí el tiempo de respuesta. Cuando yo le escribo, oye, ¿cómo va el Real Zaragoza? Pues tiene un delay, un tiempo de respuesta, pues de, no sé, medio segundo, un segundo, 2 segundos, dependiendo. Pues por teléfono ocurre lo mismo, ¿vale? Tarda un segundito en contestarme, pero ya somos capaces de esta misma funcionalidad incorporarla a través del teléfono. Y además, esto ya se está empezando a incorporar en los sistemas robóticos, ¿vale? Ya hablamos de sistemas de robots, robots físicos, incluso robots humanoides, a los que yo les digo, oye, coge el vaso de cristal azul, tráemelo y llénamelo de vino. Y automáticamente el robot es capaz de decidir en cada momento qué tiene que hacer para seguir ese flujo de instrucciones. Puede acceder a sus cámaras para detectar colores, puede acceder a su brazo para coger objetos, puede llamar a este tipo de funcionalidades, ¿vale? Y por supuesto, el agente es capaz de interactuar
con un montón de sistemas diferentes. Os hablaba antes de Salesforce y Business Central, pero podemos querer que el sistema hable con nuestro sistema de gestión de proyectos, como puede ser Asana. Podemos querer que ese catálogo de información que estábamos viendo, en vez de tenerlo subido a la nube, lo tenga en un SharePoint que tengo instalado en algún lado. Puedo pedirle que en vez de a una base de datos me acceda a una Excel que tengo con información. Puedo pedirle que me acceda a un sistema de carpetas. Al final, como estamos hablando dentro del mundo de la automatización, vamos a decir que podemos permitir que la IA o que estos agentes pongan en marcha casi cualquier tipo de tarea, ¿vale? Y os voy a poner simplemente algunos ejemplos para terminar. Imaginaos que tenéis una pyme y queréis poner en marcha un sistema de gestión de citas. Básicamente, cuando alguien pide una cita, por el canal que sea, por teléfono, por correo, a través de la página web o lo que sea, queréis que haya un agente que consulte disponibilidad, que vea si tenéis un hueco o una peluquería, por ejemplo, para ir a la peluquería y que automáticamente responda al usuario y le diga, uy, lo siento, a las 10 no puede ser, pero ¿qué te parece venirte a las 11? ¿Vale? Eso es un agente. Es un agente que sustituye, en este caso, el trabajo de una persona que estaba cortando el pelo a alguien o haciendo algo y de repente suena el teléfono, tiene que parar, va, hola, sí, espera, que abro él, se tiene que ir, abrir el cuadernito donde van apuntando las citas, vale, ¿a qué hora querías? Dime, venga. Pues todo ese proceso se puede automatizar perfectamente con un agente. Esto que veis aquí es ya un ejemplo de un agente configurado y preparado para hacer este tipo de tareas, ¿no? O vámonos al mundo del marketing. Oye, yo quiero un agente que sea capaz de, cuando yo le doy un cierto contenido, que me lo, vamos a decirlo así, traduzca o traslade a todo tipo de formatos. En base a un contenido, por ejemplo, yo le paso un artículo de blog, ¿vale? Y quiero que con eso me genere un post para Twitter, me genere Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads, YouTube Shorts, lo que queráis. Si algunos sois usuarios de YouTube Shorts o de TikTok o de otro tipo de herramientas o de los Reels de Instagram, ya hay un montón de cuentas que generan contenido de manera automática. Incluso te genera el vídeo, te genera las imágenes, te lo superpone, te hace el diseño. Bueno, ¿por qué? Porque eso son acciones, porque yo puedo llamar a Canva, yo puedo llamar a mi herramienta de generación de imágenes, yo puedo llamar a eso todo, lo ensamblo y automáticamente lo publico en redes, ¿no? O puedo tener un agente que es capaz de analizar datos. ¿Vale? Yo le pido directamente, oye, dime si esta transacción deberíamos pagarla ya o no. Entonces el sistema se mete, ve, se conecta, saca cuántas cuentas pendientes tenemos con ese cliente, mira las facturas, mira los tiempos de pago, hace, y con todo eso me dice, oye, pues mira, yo te recomiendo que hagas esto o esto. ¿Vale? Esto se puede programar también, como veis ahí, con un agente. Y un último ejemplo que os pongo, podemos querer configurar un agente de inteligencia artificial para que esté constantemente vigilando, en este caso, la página web de mi competencia. Imaginaros que yo tengo un producto muy de nicho, que vendo lo que sea, y, pero sé que mi competencia pues, se va fijando en mis precios y cuando yo subo, ellos se ajustan, pero siempre un 3% menos y cuando yo bajo, lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues yo eso lo puedo automatizar. Yo puedo crearme un agente al que yo le defino, quiero que te ejecutes todos los días a las 10 de la mañana, quiero que te conectes a esta página web, que hagas esta búsqueda, que mires estos datos, que compares estos datos con estos otros que tengo yo en la base de datos y con todo eso, en este caso lo teníamos para que mandase un correo electrónico y nos avisase de que la competencia había modificado el precio de uno de sus productos o servicios, ¿vale? Por lo tanto, como podéis ver, ese comportamiento agéntico, esos agentes de inteligencia artificial, los tenemos preparados para hacer todo tipo de acciones y capacidades. Por eso hablamos de automatización. Esto se integra con las herramientas con las que trabajamos todos en nuestro día a día y se puede aplicar a procesos que tenemos todos, como marketing, como ventas, procesos administrativos, procesos de soporte a usuarios, etcétera, etcétera. En principio yo con esto termino. Ya siento haber ido quizás un poquito rápido. Espero que haya sido interesante, que esto os haya permitido entender un poquito más, tanto desde el plano más teórico como al verlo funcionar y con los casos de uso, qué es lo que podemos hacer hoy en día con los agentes de inteligencia artificial. Y por supuesto, me quedo por aquí un poquito por si tenéis cualquier duda o pregunta y tenéis también aquí mi correo electrónico por si queréis plantear cualquier otro tipo de consulta. Muchísimas gracias y como decía, espero que haya sido de interés.